La pueden escuchar de nuevo. ¿Ah? Buenísimo. Bueno. Ahí ya se está grabando. Bien. ¿Qué les iba a decir? Eh, Dos cositas nada más para que tengan en cuenta. Yo calculo que ya lo hicieron. Eh, si no estuvieron en la clase anterior, la virtual, acuérdense que tienen que hacer el trabajo compensatorio. ¿Eh? Yo sin duda que quizás lo hicieron, nada, pero siempre lo tengo que hacer porque por ahí hay alguno que piensa que el trabajo compensatorio o el haber venido a la clase no cuenta para la nota final, o sea, para regular la materia. Y no pueden rendir. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Carmen. Carmen, si puedes. Ahí está, buenísimo. Lo que les iba a decir es que lo siguiente, es si no pueden rendir si no tienen las 4 notas. ¿Eh? O sea, sería la actividad 1, la 1 que incluye bueno, todas las actividades que van haciendo, más la actividad de el haber participado de la clase anterior o haber hecho el trabajo compensatorio. Esas dos, alguna de esas dos cosas. Digamos, si no, no pueden rendir el final. El trabajo compensatorio es muy fácil, digamos, es solamente para corroborar que han escuchado el video, ¿no? De todos modos, yo sé quién vio el video porque como yo los tengo en el canal de YouTube, yo sé cuánta gente fue y todo eso. Entonces, también lo sé, pero digo, yo necesito poner nota, entonces, aprobado, desaprobado, en orden a si han hecho el trabajo o no. Entonces, eso es solamente para que estén atentos. Como les digo, bueno, los que hicieron el trabajo compensatorio se han dado cuenta de que es muy fácil, digamos, las preguntas son simples, es solamente para saber si escucharon el video y vieron el PowerPoint. Eso. Y los que vinieron a la clase no hace falta que lo hagan, porque ya tienen que subir la fotito, ¿se acuerdan? La fotito. Esa es la aprobación de esa actividad. Bueno, dicho esto, ahora el tiempo es para ustedes. Yo después les digo más o menos en qué va a consistir el examen final, que no va a ser muy distinto a lo que han hecho. Así que no hay ningún problema. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de lo que han cursado. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta? Yo pregunto, profesor, tengo que terminar de repasarlo, ¿verdad? Pero la autoría del cuarto evangelio y de las cartas. ¿Me escucha usted bien? Escuchamos con delay, porque debes estar en dos partes a la vez. A ver, no. Carmen, hace una cosa, salí y volví a ingresar a la plataforma. Perfecto. Porque tenés un... ¿Sigo todavía?
Tenés un problema en la conexión. Bien, salgo y vuelvo a entrar entonces. Muy bien, buenísimo. Bueno, aparte de Carmen, ¿alguno que quiera hacer alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Quiero ¿Qué tal, María? preguntar si va a haber, si va a haber alguna bibliografía complementaria sobre las cartas de Pedro, Santiago y Juan, o simplemente es lo del video, que es lo de la clase Sí, virtual anterior. está bien. Mirá, como es diplomatura, esto desde que yo agarré la cátedra, que fue hace un par de años, yo agregué, no lo tenía la cátedra, esto de las cartas católicas, ¿no? Y entonces yo le agregué, por cuestión de tiempo, solamente la clase virtual y el video, ¿ok? Entonces, como gustó eso, a la licenciatura le agregaron un seminario sobre las cartas católicas, ¿ok? Entonces, el seminario incluye toda una investigación, vos elegís un tema, por ejemplo, qué sé yo, la fe se muestra en las obras en Santiago, por ejemplo, y vos lo desarrollás y trabajas durante toda la cursada hasta el final y lo entregas al final. El seminario vale el 60% de la nota. O sea, si vos no aprobás el seminario, no puedes rendir el final. Pero esa es la licenciatura. Entonces, no sos la primera que me lo pregunta. Entonces, lamentablemente que va a tener que ser para la próxima cursada. Pero yo te puedo facilitar material que yo tengo escrito sobre eso, que sin duda es más de lo que yo les dije la otra vez. Lo puedo subir y ustedes lo pueden usar. Digo, no va en el examen, no, nada, es solamente para que ustedes lo puedan leer. Ahora, ya no son, como decía, no sos la primera, María, que me pregunta eso, entonces voy a proponer, al menos poner un módulo sobre cartas católicas. O sea, no solamente el video, sino algo más para las próximas cursadas. Porque incluso el Nuevo Testamento 2, claro, incluye sí o sí las cartas católicas. Entonces, voy a proponer a la universidad agregar un módulo, ya voy a ver cómo lo estructuro. Pero de todos modos, tengo, como les decía, un material, tengo unas 50 páginas, que es más que lo que ustedes han leído en el video. Esencialmente es eso, pero con más detalle, con más citas, con más bibliografía y todo eso. Entonces, se lo subo ahora antes que, mientras están rindiendo el examen, ustedes lo puedan bajar, ¿no? Y ya les queda. Lo que sí les pido que cuando lo citen en mi nombre, porque es material mío, ¿no? Gracias. Que, ¿no? Te lo subo en estos días, ahora, mañana, pasado, ya ustedes les voy a avisar con mensaje y ustedes lo pueden ir bajando. Muchísimas gracias. De nada. Buenísimo. Les comento que, bueno, mi tesis de la licenciatura, que yo hice la licenciatura en Roma, ¿no? Mi tesis es sobre el mandamiento nuevo. O sea que mi especialidad es Juan, ¿no? Entonces, digo, lo del tema de la primera carta de Juan está bastante lindo. El amor cristiano, el amor dado, el amor que se identifica con el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Está muy bueno. Digo, está muy bueno no porque sea yo, sino porque investigué mucho en San Agustín, ¿no? Que San Agustín
es especial en eso, en el tema de la gracia y en el tema del Espíritu Santo, ¿no? Está bueno. Así que, sí, sin duda, no tengo problema, se los voy a subir. Y bueno, ya lo voy a proponer a la universidad para agregarlo como un módulo para las próximas cosas. Buenísimo. Muchas gracias, María. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia o alguna duda que les haya quedado? Profesor, Sí. yo tengo una Tatiana. duda, no sé si entrará o no en el final, así tan específico. En la parte del simbolismo numérico del Apocalipsis, la parte que habla del número triangular, Ok. cuando habla del 666 y todo eso, nada, me costó horrores entenderlo y sigo sin entenderlo, digamos. Es como muy Bueno, complicado. en realidad no es que está muy definida la cosa, ¿no? A ver, les explico bien cómo va a ser el tema del examen para que tengan una idea y no se espanten, digamos, ¿no? La cosa es así, miren, ustedes van a entrar al examen, no, a ver, porque ustedes van a rendir escrito. El examen va a ser básicamente cómo han sido las actividades, ¿sí? Las actividades. Ustedes van, hay un verdadero y falso, bueno. Lo que sí van a tener que hacer es justificar alguna pregunta, justificar alguna pregunta. ¿Por qué es así? ¿Sí? Pero no va a ir tan detalladamente como ese número del Apocalipsis. Así. A lo sumo te va a preguntar qué significan los simbolismos en el Antiguo Testamento, justificarlo. Si, por ejemplo, vos citás a los numéricos y de repente el 666 te es muy difícil de explicar, explica otro, digamos, otro número. Qué sé yo, el 3 o el 7, el tema de la perfección, ¿no? En ese sentido, así simple. ¿Por qué? Porque el simbolismo, digamos, tiene una interpretación que es la que han estudiado, ¿no? Que es el tema de la primera intuición, ¿se acuerdan eso? ¿No? Eso sí tienen que saberlo, que no es fortuita la interpretación del simbolismo, quiere decir, no cualquiera puede interpretar de cualquier modo el símbolo, tiene que seguir una lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, una intuición primera, ¿se acuerdan con el ejemplo que da el texto? Bueno, si no se acuerdan, estudienlo, porque eso sí pueden preguntarle, ¿no? ¿Cómo es? El cordero inmolado con los 7 cuernos y todo eso, y hace toda una interpretación. Bueno, eso. ¿Cómo es la interpretación? ¿Qué paso sigue, no? Por ejemplo, el primero es una intuición primera, básica, y después lo segundo, que ese texto tiene que estar en consonancia con toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Y después tiene que estar en consonancia con lo que se ha dicho sobre el Cordero, ¿no? En el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento está todo el tema de los sacrificios y entonces tiene relación con el símbolo, y así se interpreta. Entonces, pero no, sin duda que interpretame el 666, no te lo vamos a preguntar. No. Ah, bueno, me quedo más tranquila entonces. No, porque es entrar demasiado en algo que incluso los exégetas están en duda. Entonces, Claro, sí. Eso es otra cosa. El examen no va con cosas engañosas. Así. Ay, ¿cómo será esto? No, va derecho. Ustedes, si han estudiado, van a saber responder. No van a tener dificultad.
digo estudiado, ¿qué han estudiado? Y tienen que haber estudiado los módulos, eso es esencial, ¿no? Esencial, los módulos, haber escuchado los videos, ¿sí? Y haber hecho el trabajo compensatorio o haber atendido a la clase. De eso va a ser menos, porque como no ha sido mucho material el que lo damos, puede estar o no preguntas sobre las cartas católicas. Pero tanto de San Pablo como de el Apocalipsis, sí. Sí, pero por ejemplo, qué sé yo, la interpretación. Hay otra cosa que deben saber que es importante, ¿no? Que me parece respecto al Apocalipsis. Está bien, hay distintas opiniones de cómo se debe interpretar el Apocalipsis, ¿sí? ¿Ok? Tenemos 4, ¿sí? 4. Ahora, ustedes deben saber con qué se quedan de esas 4, ¿no? Porque las 4 tienen sus pros y sus contras, digamos, sus cosas. Ahora, ¿cómo interpretar bien el Apocalipsis? ¿Qué es lo esencial? Son 3 cosas que ustedes tienen que saber, digamos. O sea, deben incluir de estas 4 teorías, ustedes se deben quedar con 3. El Apocalipsis podríamos poner 4, pero quedémonos con 3, que es lo esencial. 3. Es un libro profético, ¿ok? Es un libro profético. ¿Qué quiere decir profético? ¿Que indica el futuro? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes van al Antiguo Testamento, o sea, también dice el futuro, el profético. Pero ¿qué es lo esencial de lo profético? Dice lo que hay que hacer. Dice lo que hay que hacer, ¿ok? ¿Por qué? Si ustedes van al Antiguo Testamento, ¿qué hacían los profetas? ¿Le decían al pueblo de Israel lo que iba a venir? No. Le decía al pueblo de Israel que se estaban portando mal y que tenían que cambiar. ¿Se dan cuenta? Ese es el profeta. El Papa Francisco muchas veces lo ha repetido en estos tiempos, y en estos tiempos de pandemia incluso, nosotros cristianos debemos ser profetas de nuestro tiempo, dice, ¿no? ¿Qué le vamos a decir cómo se cura el coronavirus? No, no es eso. Digamos, no lo sabe nadie. ¿De qué le vamos a decir? ¿Cómo se sobrelleva este tiempo de pandemia a la luz de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo? Sobre todo eso. ¿Quién tiene la fuerza de poder ayudar a los demás, consolarlos, contenerlos, a los hijos, a la gente que vive alrededor nuestro? Y bueno, si no lo hacemos nosotros cristianos, que Cristo nos trajo. ¿Se entiende? Y en ese sentido se llama profeta. Sabemos cómo ayudar a los demás, cómo comportarse en estos tiempos difíciles. Y entonces no necesariamente hablamos del futuro. Cuando decimos, se van a salvar 144.000, no más ni menos, y bueno, quién sabe. No sabemos el día ni la hora, vamos a ver cuántos se van a salvar. O sea, entonces, bueno, esa es la dificultad. Bueno, entonces, profético, primero. Segundo, es histórico. Es un libro histórico. O sea, los hechos del Apocalipsis pasan y han pasado y están pasando. Por eso la palabra yo lo hice en una clase y me parece que es una cosa importante de saber. ¿Qué significa parusía? ¿Qué significa parusía? ¿No? Parusía, siempre el significado es, bueno, el futuro, los últimos tiempos, pero es el segundo significado. El primer significado de parusía es presencia real. Presencia real. Esto es importante. Entonces habla de una presencia real de los últimos tiempos. Y entonces, ¿desde cuándo empiezan estos últimos tiempos? Desde la venida de Cristo. Esta es la nueva y eterna alianza. No va a haber otra. O sea que son los últimos tiempos.
Ojo, no quiere decir que Cristo va a venir mañana, no. No quiere decir los últimos tiempos es desde la venida de Cristo hasta la segunda venida. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante para nosotros católicos, porque nuestra fe está fundada en la historia. Si nuestra fe no está fundada en la historia, podemos inventar un montón de cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde adquiere la fuerza la fe? De un hecho histórico. ¿Cuál? La resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Se entiende? Si las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron a Cristo, quiere decir que Cristo resucitó. Y quiere decir que las mujeres realmente fueron al sepulcro y no lo encontraron ahí. ¿Se entiende? Entonces, todos los hechos apocalípticos, ¿sí?, empiezan a ocurrir ahora con la presencia real de Cristo. ¿Dónde? Ahora en la Eucaristía, y en el alma, ¿no? En la presencia del alma. Entonces, hay un hecho histórico que se produce. Entonces, el Apocalipsis es un hecho profético, es un libro profético, es un libro histórico, y el último es un libro escatológico, ¿no? Escatos, ¿no?, que es del fin, entonces habla de los últimos tiempos. Ese sí, en la escatología, habla de la muerte, habla del juicio y habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tiene esos tres aspectos. ¿Con qué nos quedamos? Entonces, ¿cómo se interpreta el Apocalipsis con estos tres? Es un libro profético, o sea, anuncia la verdad de cómo tenemos que obrar para poder encontrarnos con Cristo. Segundo, es histórico, o sea, es un libro donde pasan las cosas que se dicen. Y tercero, creemos que Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿sí? Yo le agrego un cuarto punto que muchos le agregan, y es así porque el Apocalipsis lo trae, es un libro litúrgico. ¿Ok? Es un libro litúrgico. Porque si ustedes lo siguen al libro, es una misa. Es realmente una misa, ¿no? Empieza hablando de qué, de las 7 iglesias, ¿no? Y las iglesias, ¿qué hacen? Se arrepienten, ¿no? ¿Cómo empieza la misa, ¿no? Pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Entonces, así empieza. Después empiezan el tema de las lecturas, ¿no? De las lecturas, hasta llegar a la mitad del Apocalipsis, donde se usa la palabra que más aparece en el libro del Apocalipsis, y es la palabra cordero, ¿no? El cordero. Aparece 24 veces en el Apocalipsis, y entonces la palabra cordero. El cordero inmolado, ¿sí? ¿Qué pasa en la misa? Y ahí, cuando el sacerdote consagra, ¿sí?, ¿qué consagra? Separa el cuerpo y la sangre, ¿no? Entonces es el cordero que muere, que se separa el cuerpo y la sangre y muere. Eso pasa en el Apocalipsis. Ese cordero inmolado y todo eso después se convierte en la última parte, ¿en qué? En el león de Judá. Es el mismo cordero que se transforma en león, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo lo glorifica, Dios Padre lo glorifica y lo pone a la derecha del Padre. Entonces, en el medio está todo lo litúrgico, que es las vestimentas blancas, los candelabros, el canto de los ángeles, gloria a Dios en el cielo. De hecho, la misa lo saca de ahí. Bueno, y hay un libro escrito que está muy bueno, me parece que es una de las mejores interpretaciones del Apocalipsis, y se llama La Misa en el Cielo, ¿no? La Misa en el Cielo.
comienza acá en la tierra y después sigue. Entonces, 4 son los aspectos del Apocalipsis: profético, histórico, escatológico y litúrgico. El tema litúrgico lo tomamos no con pinzas, sino diciendo toda la Sagrada Escritura es un libro litúrgico. Toda la Sagrada. ¿Por qué? Porque en todos los momentos en que Dios interviene y hace alianza con los hombres, hay una especie de liturgia. Con el tema de la circuncisión, ¿no? Ahí, con la aparición de Melquisedec como rey de paz, ¿no? Donde precisamente ofrece pan, ¿no? Y bueno, después, si alguna vez tenemos la posibilidad de hacer un curso de lectura de la Sagrada Escritura, yo tengo un curso hecho sobre la lectura de la Sagrada Escritura, y Melquisedec se cree que es Sem. Sem es uno de los hijos de Noé. Noé tenía 3 hijos, ¿no? Y Sem no se sabe de qué pasó con él, pero es el que Noé bendice, porque a Cam lo maldice y a Sem lo bendice. Entonces el que continúa con la línea de bendición es Sem. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿cómo los conocemos primero los conocemos como judíos, antes los conocemos como israelitas, porque el padre de las 12 tribus de Israel es Israel o Jacob, ¿no? Pero, ¿sí? El hijo de Jacob, Isaac, después Abraham. ¿Y Abraham de dónde viene? Bueno, como es hebreo, nosotros los llamamos los semitas, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra semita? ¿De dónde viene semita? De Sem. Sem es el hijo de Noé. Bueno, todo este curso es precioso, digamos, precioso porque uno empieza a entender cuál es el hilo que une la creación de Adán y Eva hasta el Apocalipsis, ¿no? Hasta el Apocalipsis, que es el plan de Dios desde el comienzo hasta el final, que no lo cambia nunca, ¿no? Entonces, es muy lindo. Entonces, cada vez que él hace alianza con Adán, la alianza matrimonial, ¿no? Que hace con Adán y Eva, después la alianza que hace con Noé, con el diluvio, después la alianza que hace con Abraham, que es la más significativa, ¿no? Después la alianza que hace con Moisés, después la alianza que hace con David, y por último, la última y eterna alianza que hace con Jesucristo, ¿no? Son 6 alianzas que Dios hace. Cada vez que hace alianza hay una liturgia. Hay una liturgia. Entonces, la Sagrada Escritura es un libro litúrgico. Siempre Dios, para dejar como signado, ¿no? Como firmado esa alianza que hace con los hombres, siempre lo sella con un sacrificio, con una oración, con una tabla de la ley, con algo, ¿no? Y al final, con la muerte de su hijo en la cruz, ¿no? Que ahí empieza el tema de la Eucaristía, ¿no? Ya Jesucristo lo empieza a instituir en la última cena, pero después Él lo va a hacer real cuando Él muere en la cruz, ¿no? Que es el derramamiento de sangre, es el sacrificio de Cristo en la cruz, es el acto litúrgico y sacrificial más importante de toda la Sagrada Escritura, digamos, ¿no? Bueno, ese hecho pasa o vuelve a repetirse de modo litúrgico en el Apocalipsis, el Cordero inmolado, ¿no? O los santos que han lavado su sangre, que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero, dice, ¿no? Vestidos de blanco,
todo es litúrgico, ¿no? Es muy, muy bonito. Siempre tenemos la idea de que el Apocalipsis es un libro que no lo queremos ir a ver porque nos da miedo, y es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, es un libro de esperanza, es un libro de, precisamente donde hay cosas litúrgicas preciosas, ¿no? El canto de los ángeles, cómo se vence al dragón, el capítulo 12 que es preciosísimo cuando la mujer con la luna bajo sus pies, donde habla de la Santísima Virgen, ¿no? Bueno, digo, es un libro para gustarlo también, como todos los otros. Pero acuérdense de eso que yo les digo, dentro de todo lo que dije, de esos 4 cosas cómo se interpreta el Apocalipsis bajo estos 4 cosas. Y después el tema de los simbolismos, sepan cómo se dividen los simbolismos, porque son grupos de números, grupos de animales, grupos de... ¿sí? Y traten de memorizarse un par de ejemplos, si pueden. No les voy a pedir, yo no les voy a pedir si yo hago los exámenes, no les voy a pedir concretamente, ¿no? A no ser que yo les pregunte lo que yo les había dicho, cómo se interpreta el símbolo, que era lo que está el ejemplo del cordero inmolado con los 7 cuernos, ¿no? Bueno, ya un poco les rendí el examen. No, pero digamos, está bueno. Después el tema de San Pablo, el tema de San Pablo es otra cosa. ¿Sí? Es importante que sepan quién es San Pablo, ¿no? Que le ha dedicado, los textos le dedican bastante tiempo o bastante texto a hablar de eso. ¿Quién es San Pablo? Segundo, después la relación de las cartas, eso es importante. Yo estoy a punto, voy a agregar algunas cosas al texto, no ahora con ustedes, sino voy a hacer más exégesis, que es lo que me parece que le falta. Exégesis quiere decir más interpretación de texto, ¿no? Que eso lo voy a poner de a poco más adelante. Pero de todos modos, sepan cuál es el cuerpo paulino, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo paulino? ¿No? ¿Cuáles son las grandes cartas? ¿Cuáles son las cartas de la cautividad? ¿Cuáles son las cartas? Eso, ¿sí? Eso es importante. Sepan también qué pasó con Tesalonicenses, sepan distinguir, a ver, ¿no? Porque son distintas cartas. ¿Por qué escribió 2 Tesalonicenses? ¿No? ¿Qué pasó con la segunda? ¿Por qué tuvo que escribir la segunda? ¿Qué pasó con la primera? ¿No? Porque se va a guiar, creyeron que Jesucristo venía ya, y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, y entonces San Pablo le dijo, pará, hermano, tenés que laburar porque si no igual te va a ir al infierno. No, perdón. Igual, no, San Pablo le dice, nada, Jesucristo no se sabe cuándo va a venir, digamos. Es lo que yo le decía, en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos pueden durar 100, 200, 300, no sé cuántos años. Entonces, sigan trabajando porque Jesucristo no se sabe cuándo. Bueno, digo, ese tesalonicense, ¿no? Y de las otras, Efesios, por ejemplo, un poquito, ¿no? Yo, como les digo, les voy a agregar después con el tiempo. Yo escribí 2 libros, un comentario a Gálatas y después un comentario a Efesios, ¿no? Porque son las 2 cartas están una seguida de la otra, digamos. O sea, Gálatas habla de la relación del hombre con Dios, y por eso se llama la carta de la libertad cristiana, preciosa la Gálatas, y después
Efesios es la relación de los hombres entre sí, que es la iglesia, ¿no? La iglesia. Bueno, yo la escribí en otro idioma porque viví afuera, digamos, yo viví en China mucho tiempo, entonces no tenía público español que me leyera, y entonces lo escribí en otro idioma. Ahora los estoy traduciendo al español, ya casi la tengo lista, la de Gálatas, entonces cuando ya la tenga lista, les voy a avisar. O sea, le voy a avisar a la universidad, ustedes se van a enterar. Pero son cartas muy lindas, ¿no? Muy fuertes y que nos dejan un montón de cosas, sobre todo Gálatas con el tema de la libertad y todo el manejo que hace San Pablo del Antiguo Testamento en toda la primera parte, porque él explica el Antiguo Testamento. San Pablo es magnífico porque él fue judío y explica el Antiguo Testamento, sobre todo la relación de Dios y Abraham, y cómo lo que Abraham hace y su generación tiene relación con nosotros. Eso lo hace San Pablo de una manera magnífica en Gálatas, ¿no? Después, una carta donde San Pablo habla de él personalmente y de muy interior fue con la comunidad que él más amaba, que son filipenses, que son los filipenses, ¿no? Entonces ustedes ahí van a encontrar el San Pablo interior, ¿no? El San Pablo interior, porque la gente de los fieles de Filipo lo querían muchísimo a San Pablo y él los quería muchísimo. De hecho, él llevaba dinero a Jerusalén para darle de comer a los cristianos. Mucho del dinero que llevaba era de Filipo, de los filipenses. Por más que ellos no eran lo que más plata tenían, lo que más plata tenían eran los corintios, pero los corintios eran más soberbios, tuvo más problemas con ellos. Pero digo, ¿qué digo esto? No le estoy enseñando todo de nuevo. La idea mía es que ustedes se enamoren de San Pablo, ¿no? Es un tipo fuera de serio, magnífico, digamos, y pueden encontrar en cualquiera de sus cartas de distintos modos. Romanos, por ejemplo, Romanos de las cartas grandes están con Gálatas y Romanos es una cosa espectacular, ¿no? En Romanos hace la contradicción entre cuerpo, ¿cómo es? Entre carne y espíritu, ¿no? Entonces, el hombre viejo y el hombre nuevo, está muy bueno eso. Bueno, y en Efesios está todo el tema de la iglesia, que también está muy bueno, ¿no? El tema de la relación sin dejar de lado que ustedes vieron poco por el hecho de que se ven junto con las cartas católicas, son las cartas pastorales de Pablo, como son Tito y, ¿cómo es? Tito y Timoteo, ¿no? Esas cartas son muy claras, fuertes, ¿no? Bueno, listo. Digo, no les quiero quitar más tiempo, solamente incentivarlos. No, el examen, no tengan miedo, no va a ser nada, digamos, extraño distinto de lo que han estudiado, así que no. Y espero, y si siguen con más ganas de seguir con la Sagrada Escritura, pueden después hacer la licenciatura. Y ahí sí van a ir más adentro. Porque en la licenciatura sí vemos, yo doy Nuevo Testamento 1 y 2 ahora. Bueno, también voy a dar en la diplomatura voy a dar Nuevo Testamento 1, pero ustedes ya cursaron Nuevo Testamento 1. Ah, ok. O voy a estar en el examen. Ah, no, ya lo rindieron. Listo, bueno, no sé. Hagan la licenciatura.
Está ¿Qué bueno, diferencia hay, buenísimo. profesor, de materias entre la diplomatura y la licenciatura? La licenciatura te habilita a enseñar. O sea, Claro, la licenciatura te da un grado. Sí. Por eso te sí, pide que hayas hecho un examen de grado. Digo, que tengas algún título de grado. No sí, sé, sí, seas sí, sí. profesor de algo. Bueno, entonces después de eso, vos haces la licenciatura y ya, por ejemplo, hacer la licenciatura en educación religiosa, ya podés enseñar educación religiosa. Y por eso, Nuevo Testamento 1 y 2, estudias más que en la diplomatura. ¿Y las materias Exacto. duran 2 meses también? ¿Cómo, Sofía? Perdón, no te entendí. ¿Las materias duran 2 meses también o dura más la licenciatura? Más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Ahora los han extendido un poquito más por el hecho del seminario. O sea, ahora se le agrega a toda la licenciatura, a todas las materias de la licenciatura, un seminario. O sea, aparte de Igualmente, todo lo que han cursado ustedes ahora, eh, tendrían que preparar un seminario a lo largo de la cursada. Seminario quiere decir un texto, ¿no? Una tesis o algo, y lo tienen que presentar. Como yo soy el tutor, yo los voy guiando, ustedes me van preguntando, le doy materiales, es lindo, digamos, es una cosa linda. Después les queda a ustedes el seminario, ¿no? Eh, para seguir profundizando más, para publicarlo en alguna revista, para entrar en lo que se llama el ambiente académico. El ambiente académico. profesor, usted, perdón, hace referencia a que con la licenciatura se puede ejercer la docencia. Sí, Sin embargo, cuando yo había averiguado hace 2 años, porque teniendo una carrera de grado entendía que podía hacerlo, me pedían que hubiera dado o estuviera dando clases. Eh, y claramente no podía dar clases porque no estaba habilitada para hacerlo. De hecho, ahora estoy cursando un profesorado, un tramo pedagógico para poder dar clases. sí, Pero bueno. aún así me Ah, dicen ahora que no, que tengo que estar dando clases para poder anotarme en la licenciatura. sí, esas son, ¿sabes qué? Disculpa que te tutee, Gabriela. No, por favor, sí, está bien. Esas son todas disposiciones argentinas, que antes no tenía. De hecho, yo tengo un título extranjero, y entonces cuando vine acá, tuve que mandarlo a Roma, ir a un montón de lugares para que me lo testificaran, entrar acá eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, Sí. entonces, o sea, al principio cuando llegué acá no podía enseñar. Al final lo llevé a una universidad y me decían, no, pero no se puede, y le digo, ¿por qué? Y no sé, ni ellos, porque hasta que encontré un artículo que había escrito Menem en el tiempo, que había hecho un acuerdo con las universidades pontificias, que Ajá. decía que todos los recibidos en universidades pontificias eh, eran equivalentes, los grados eran equivalentes a Argentina, y entonces podían enseñar. Entonces, entonces Menos bueno, mal que lo encontró. indirectamente eso. Por eso no me extraña, ¿no? No tenía la idea de que tenías que estar enseñando para poder enseñar. No, no, eso no. De hecho, De es hecho, argentino porque cuando yo me recibí de licenciado en Roma, por eso, el sí, título dice, o sea, y te lo repiten los profesores mientras estás cursando, que ahora ustedes empiezan a enseñar. Para eso es la licenciatura. claro. De hecho, Habilita, yo tenía un título de grado, una licenciatura en otra área, ¿no?
y supuse que con eso podía hacer la licenciatura en ciencias, enseñanza religiosa. Y me dijeron, no porque vos estás dando clases, le digo, no porque me piden además un tramo pedagógico, se llama. Como yo no tengo profesorado, y entonces me dicen, anotate en el tramo pedagógico y cuando lo termines, ahí ya podés anotarte, podés dar clases. Y a partir de que das clases, después de tantas horas, tantas miles de horas, puedes hacer la licenciatura. En definitiva, estoy haciendo un tramo pedagógico intensivo, pero lo voy a terminar recién el año que viene. Sí, sí, sí. Eso es nuevo. O sea, es nuevo. Es nuevo. Ahora, no se le ocurre a la Universidad FASTA, porque si fuera por la Universidad FASTA, digamos... Es que a los efectos de ejercer la docencia, te piden primero el título de grado antes que la licenciatura. Yo, Claro. por ejemplo, soy profesora de letras y estoy jubilada, pero me pasaba en la facultad que había compañeras que hacían la licenciatura porque no les gustaba el tramo pedagógico, porque les interesaba más la parte de investigación, la parte de posgrado y demás, pero al momento de ir a inscribirse para dar clases, el licenciado quedaba como habilitante, o sea, no es un título docente, No, que es lo que le debe pasar a ella. Sí, sí, es eso, es eso. Pero eso en la universidad, pero ahora no puedo dar clases en un colegio. Y bueno. Claro, porque no tenés el grado, el título de profesor. O sea, de pronto un maestro le va a quitar espacio o horas al licenciado, con toda la preparación que supone sin desmerecer al maestro. Pero bueno, está hecha así la legislación escolar y bueno, por eso es que a veces se pierde tiempo, porque uno quisiera hacer la licenciatura, pero tenés que pasar por todo el tramo de profesorado. Tal cual. Para después poder hacer la licenciatura. En cambio, en Europa, por ejemplo, o sea, la licenciatura argentina, de hecho yo pregunté, ¿mi licenciatura a qué equivale? Porque me contactó la CONEAO, ¿no? Y me dice, queremos ponerlo dentro de los expertos de Argentina, qué sé yo. O yo hablo chino, tengo varias cosas. Y entonces me dice, queremos ponerlo en experto. Entonces llego a poner el título y me decía, como es experto, magíster o doctor. Y digo, no soy ninguna de las tres cosas. ¿No? Porque soy licenciado en Roma, ¿no? Y entonces yo sé que la licenciatura en Roma es más que la licenciatura en Argentina. Porque la licenciatura en Argentina es solamente una maestría, digamos, ¿no? En Roma la maestría es menos que la licenciatura. De hecho, estudias menos, digamos. Y me dijeron, ponga doctor. Digamos, porque vos salís de licenciado en Roma y podés enseñar directamente en universidades. Porque de hecho, las cuestiones pedagógicas las haces, tenés todo, técnicas de la investigación, metodología, toda la cuestión. Pero en Argentina, cuando tiene razón Carmen, en Argentina te piden un título de profesorado, digamos, para poder enseñar. Entonces, como yo venía de Roma, gracias a Dios no lo tuve que hacer. Y empecé a enseñar, digamos. O sea, pero no era porque no tengo una licenciatura de acá, sino que tengo más, tengo de afuera. Así Perdón, Graciela, para ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gale? Buenas tardes. ¿Qué tal? No, para la licenciatura, vos te habían dicho que era necesario las horas además de la carrera de grado, porque yo terminé un seminario catequístico, empecé una suplencia en un colegio secundario
y luego titularicé las horas. Me dieron más horas y las titularicé. Digamos, cumplo con ser profesor titular de horas, pero no tengo la carrera de grado terminada. Yo estudio ingeniería, estoy en el 3er año, y me gustaría mucho hacer la licenciatura, pero no tengo ninguna carrera de grado. De hecho, estoy haciendo la diplomatura porque es lo que puedo Claro, hacer ahora. exactamente me pasó eso a mí. Yo Bueno, tenía la carrera de grado y no tenía las horas, digamos, de docencia. Entonces, me pasó igual que vos, igual. Por eso ingresé a la diplomatura. a mi señora le pasó lo mismo. Y por eso ahora se puso en una tecnicatura para poder hacer la licenciatura. Está haciendo recursos humanos. Y de hecho sabe muchísimo de otras cosas, digamos, y por el hecho de no tener el profesorado no ha podido hacer. De hecho estudió psicología, estudió varias cosas. Entonces ahora le piden eso. Entonces sé que hay que hacerlo, digamos. ¿Qué va a hacer? Ay. Vamos a hacer la licenciatura, pero de acá a un par de años. Buenísimo, ahí estaremos. Nos encontramos en unos años. Muy bien, chicos. Un gusto de charlar con ustedes. ¿Alguna pregunta más? Carmen, no sé si... Y yo tengo una pregunta. Sí, Con dale. respecto al examen, llegué un poco tarde, entonces no sé si lo aclararon antes. ¿Cómo va a ser la metodología? Metodología es como las actividades, nada más que alguna de las preguntas va a tener, sobre todo una, tenés que justificarla, o sea, desarrollarla. Desarrollarla quiere decir explicar alguna cosa particular. ¿Sí? Sobre algún tema, qué sé yo. Vamos a tener el... Sí. Perdón, profe. Vamos a tener el tiempo que necesitemos para poder desarrollar las preguntas. No va a ser cronometrado el examen. Es cronometrado, pero te sobra. Te sobra. Puede ser, lo único que van a tener varios días para poder entrar cuando quieran, ¿no? Yo no me acuerdo, a ver, déjenme que me fije bien para no... Déjenme que Perdón, profesor. Sí, dime. No entiendo cómo es cronometrado, pero se puede entrar, es como vinimos haciendo los exámenes, que se puede navegar sobre el examen, empezarlo, retomarlo en otro momento o con un tiempo. Ahora te digo, déjame ver que acá lo tengo. Y les digo exactamente cómo es. Es de carácter escrito, individual y obligatorio. Abarca los contenidos de todas las unidades del programa, clases, videos, clase virtual, módulos y lectura, que era lo que yo les había dicho. El examen es del siguiente modo. Un cuestionario de preguntas, verdadero y falso, multiple choice, y unir con el concepto que corresponda. Esa es la primera parte. Además, una de las preguntas es de desarrollo. En ella tendrán que responder de modo manual a la consigna. Dice no ponerse nervioso. Bueno, y déjenme ver dentro del examen, no les voy a decir las preguntas, pero déjenme acá ver. Se aprueba con 4, disponen de un único intento. Una vez cerrado y enviado, no pueden volver a realizarse o corregirse. La navegación es libre, es decir, puedes elegir el orden de las preguntas y retroceder para revisar dentro del tiempo de resolución y antes del envío final del intento. Eso, o sea, tienen todo el tiempo que quieran.
Nada más que una vez que entraste, trata de que no se te corte. Dice, el examen va a estar habilitado, bueno, no importa, eso lo tengo que arreglar yo. Bueno, es eso. Una vez que entraron, tienen todo el tiempo que quieran para realizar el examen. Pueden volver atrás, a la pregunta 1, a la 2, a la 3. Volver. Pero una vez que entregaron, ya no pueden volver al examen. Te hago otra pregunta, profe, y podemos preguntarte si hay alguna pregunta o consigna que no nos haya quedado claro, no para que nos diga la respuesta, sino como algo que no nos ha quedado claro. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Por supuesto. Pero como les digo, no van a tener problemas. Yo les digo porque ya he corregido y les ha ido muy bien. O sea, no al curso de ustedes, pero a otros cursos y han andado muy bien con el examen. Así que... Profe, y te hago una última pregunta. ¿Me podrías dar el concepto de profetas? Porque hay algo que no me había quedado muy bien claro en uno de los prácticos y en el apunte. ¿Cómo? ¿El concepto de profeta? Sí, dos cosas. El concepto de profeta. Profeta es, a diferencia, a ver, te hago la diferencia del agiógrafo. El agiógrafo es el que escribe el libro sagrado. Por ejemplo, Juan, Santiago, que escribió la carta. Bueno, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Al profeta Dios le dice exactamente lo que tiene que escribir. ¿Sí? Y se lo puede decir en cualquier momento. ¿Sí? Lo que tiene que escribir o decir, ¿no? ¿Se entiende? Primero. O sea que tiene como un... Sí. Dios entra dentro del espíritu del profeta y le infunde lo que tiene que decir, ¿sí? En el caso del agiógrafo, no, o sea, sí también le dice lo que tiene que decir, pero el agiógrafo elige el modo como lo dice. ¿Se entiende eso? Elige el modo. En cambio, el profeta va directamente a lo que Dios le dice. Primero. Después, profetiza sobre la verdad. Eso quiere decir que dice cómo se debe comportar la persona en relación a Dios y en relación al plan de Dios. ¿Sí? Segundo. Tercero, y también incluye a veces el hecho de decir cosas que van a suceder en el futuro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Buenísimo. No es fácil, no es fácil entender lo que es profeta porque nosotros siempre pensamos en la libertad, ¿no? Sí. En el profeta es menos que en el agiógrafo. Hay un milagro en el medio, ¿no? Tanto en el agiógrafo como en el profeta. O sea, hay una acción de Dios que nuestra inteligencia no puede entender completamente, ¿no? Porque el agiógrafo es instrumento y a la vez es libre. O sea, instrumento en el sentido de que escribe aquellas cosas que Dios le dice, pero a la vez lo hace libremente. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí está el misterio. Ahí hay un misterio. Lo que le pasó a Jeremías, por ejemplo. Pasó a Jeremías. Que no, o sea, no se consideraba y bueno, quiso escapar y no hay forma. O sea, ahí no había libertad, sí o sí tenía que profetizar lo que Dios le estaba pidiendo. Ahí, claro. Y incluso le dijo, vos no te vas a casar. Pobre. A mí me da pena que no. Pero ¿qué hace? Escribió cosas tan lindas, ¿no?
Sí, Tan sí. lindo. De hecho, él quería ser sacerdote, ¿no? Y Dios le dice, no, va a ser profeta. Pero o sea, Jeremías es una cosa preciosa, digamos, o sea, todo lo que el capítulo 30, del 30, 31, del 31 al 33, precioso, ¿no? El, sobre el tema del amor de Dios, ¿no? O sea, el tema del amor y el tema del espíritu. Convertiré tu corazón de piedra en corazón de carne. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Acá me han puesto preguntas, disculpe, profesor. Galo. ¿Te quedó claro? Galo está por ahí. Sí. Sí, ¿Te quedó sí, claro sí, entonces perfecto. Ya con la pregunta de Rocío, genial. Gracias. Buenísimo. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta o estamos? Bueno, muy buenas noches, estimado profesor a la distancia. Soy de Ecuador. Quiero ¿Qué agradecerle tal? por sus sabios conocimientos que ha impartido en este curso. El Nuevo Testamento ha sido ya quizás con un complemento para las actividades que vengo realizando. Bueno, no soy tan religioso, sino una persona que colabora con la iglesia, colabora con Dios y con el prójimo. Y agradecerle sinceramente a usted y a todas las compañeras, conocerles a la distancia, que sigan, que todos estos conocimientos no va a caer en el mar, sino va a caer en una tierra fértil con sus ideales de compartir, entregar la semilla a las personas que más lo necesiten. Desde Ecuador, muchas gracias, profesor. Que Dios le siga bendiciendo en su apostolado que dirige en la universidad. Muchas gracias a todos. Ahí hemos de estar rindiendo los exámenes de la mejor manera para seguir adelante. Muy amable. Muchas gracias, Héctor, y muchas bendiciones allá en Ecuador, ¿no? Tan linda tierra, Ecuador, ¿no? Muchísimas gracias por tus palabras hermosas. Siempre yo le digo, ustedes me dan más regalos que lo que yo les puedo dar a ustedes, ¿no? O sea, realmente amo esta vocación por el hecho de que, digamos, por los estudiantes. Realmente me dan vida, me dan cosas que realmente no se pueden explicar, ¿no? Una preguntita más, estimado Sí, decime. profesor. Bueno, acá en Ecuador, para la licenciatura es 4 años y 1 año de tesis. Y no sé allá cuántos años es para el estudio de la licenciatura. O depende, pero depende qué licenciatura. Pero acá bueno, ustedes deben saber más que yo, ¿no? Pero creo que son 3 años, 3 años, en algunos lados y en otros 5. La licenciatura, por ejemplo, en filosofía son 5 años. Psicología son 5 años. Abogacía, no sé, creo que también son 5. Y después están las ingenierías son más, 5 años y medio, 6. Sí, eso más o menos. Pero más o menos es lo que Sí, pasa. digo eso por cuanto a una compañerita manifestó diciendo que en licenciatura no hay cómo dar clases. Digo, pero acá ya el CONESUB que dirige todas estas profesiones, ya un licenciado puede dar clases, porque ahí ya viene el conocimiento de investigación, de metodología, de todo eso. Pero bueno, cada país tiene
sus leyes y reglamentos. Sí, sí. Sí. Acá te piden un profesorado, sí, aparte. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un lindo examen. Ahí estaré por si tienen alguna preguntita. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muy Gracias, bien. profesor. Nos vemos. Buen fin de y cuídense. Gracias, igualmente. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. compañeros. Voy a subir el video. El video Bueno. está grabado. Muchas gracias. Genial. Gracias, buenas noches a Dios todos. le bendiga y un fuerte abrazo. Mucho contigo. Adiós, Gracias, Héctor. igualmente. Chao, Héctor. Chao. Viva Igualmente. Ecuador, vamos. Viva. Adiós.